Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha generado bastantes susurros y miradas curiosas, el discurso de Can Yaman en una fiesta y las repercusiones que ha tenido. Sí, han escuchado bien, vamos a desgranar este acontecimiento que para muchos ha sido un verdadero torbellino de emociones y especulaciones. Si te gusta estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo y te intriga saber qué se cuece entre nuestras celebridades favoritas, quédate conmigo, porque este vídeo te va a interesar muchísimo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho y eres nuevo por aquí, te animo encarecidamente a que te suscribas a mi canal. Dale al botón rojo de abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que no te vas a arrepentir, porque siempre traemos contenido fresco y emocionante. Así que, ¿qué pasó exactamente? Can Yaman, el carismático actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, asistió a una fiesta bastante exclusiva. Los detalles sobre la fiesta en sí no son lo más relevante, lo importante aquí es lo que sucedió dentro, o más bien, lo que dijo. Según los testigos y los fragmentos de información que han salido a la luz, Can Yaman pronunció un discurso. Y no fue un discurso cualquiera, ¿verdad? Se dice que fue un discurso emotivo, intenso, quizás hasta un poco inesperado para algunos. La cuestión es que estas palabras, dichas en un ambiente de celebración, parecen haber resonado de una manera muy particular, provocando una cadena de reacciones que aún estamos intentando comprender en su totalidad. Hay quienes interpretan sus palabras como un gesto de vulnerabilidad, una apertura sincera sobre sus sentimientos y experiencias. Otros, sin embargo, lo ven como algo más calculado, quizás una estrategia para gestionar su imagen pública o para comunicar un mensaje específico a su creciente base de fans. Y por supuesto, no faltan las teorías que van desde lo romántico hasta lo conspirativo. Es fascinante cómo una sola intervención verbal puede generar tantas lecturas diferentes, ¿no creen? La complejidad de la comunicación humana, amplificada por la lente de la fama y las redes sociales, es algo que siempre me ha parecido digno de análisis. Ahora, ¿cuáles han sido las repercusiones concretas de este discurso? Pues bien, parece que este evento ha marcado un antes y un después en la percepción que muchos tienen de Can Yaman. Por un lado, sus seguidores más fieles han salido en masa a defenderlo, a interpretar sus palabras de la manera más positiva posible, viendo en él a un hombre real, con sus luchas y sus triunfos. Han destacado su valentía al compartir aspectos personales, lo que, según ellos, solo ha fortalecido el vínculo que tienen con él. Los mensajes de apoyo en redes sociales no se han hecho esperar, y muchos han utilizado el hashtag del evento para expresar su admiración y comprensión. Por otro lado, no podemos ignorar las voces críticas. Algunos medios de comunicación y comentaristas han analizado el discurso con lupa, buscando dobles sentidos, inconsistencias o intenciones ocultas. Se ha especulado mucho sobre si este discurso fue una respuesta a alguna situación específica, quizás relacionada con su vida personal, su carrera o incluso con la presión mediática a la que está sometido constantemente. Se ha hablado de la posibilidad de que sus palabras hayan generado incomodidad entre algunos de los presentes en la fiesta, o que hayan sido malinterpretadas por aquellos que no comparten su visión o perspectiva. Una de las repercusiones más evidentes ha sido el aumento de la conversación online sobre Can Yaman. Su nombre ha estado en boca de todos, y las búsquedas en Internet sobre él se han disparado. Esto, para un personaje público, puede ser tanto una bendición como una carga. Por un lado, mantiene su relevancia y visibilidad, algo crucial en la industria del entretenimiento. Por otro, puede intensificar el escrutinio y la presión, obligándolo a ser aún más cuidadoso con cada palabra y acción que realiza. También es interesante observar cómo este evento ha podido influir en su imagen de marca. Can Yaman es conocido por ser un actor con un gran atractivo físico y un gran talento, pero también por su personalidad fuerte y a veces controvertida. Un discurso sincero, si se interpreta como tal, podría añadir una capa de profundidad y autenticidad a su persona pública, haciéndolo más accesible y cercano para un público más amplio. Sin embargo, si se percibe como inapropiado o mal gestionado, podría tener el efecto contrario. Hemos visto cómo este discurso ha generado debate sobre la línea entre la vida privada y la vida pública de las celebridades. ¿Hasta dónde deberían compartir sus emociones y experiencias personales en eventos públicos? Cuando se cruza esa línea y se convierte en algo que puede ser utilizado en su contra.
Estas son preguntas importantes que surgen cada vez que un personaje de esta magnitud comparte algo de su mundo interior. Además, el tipo de plataforma donde se dio el discurso, una fiesta, añade un matiz interesante. No fue un discurso político ni una conferencia académica, fue en un contexto más relajado, pero aún así, sus palabras adquirieron un peso considerable. Esto nos lleva a pensar en la importancia del contexto en la comunicación y cómo el mismo mensaje puede ser recibido de maneras radicalmente distintas dependiendo de dónde y cómo se diga. Otro aspecto a considerar son las posibles consecuencias en sus relaciones profesionales. ¿Cómo han reaccionado sus representantes, sus compañeros de trabajo, sus productores ante este discurso? ¿Ha afectado a futuros proyectos o colaboraciones? Es difícil saberlo con certeza desde fuera, pero es innegable que un evento de esta naturaleza puede tener ramificaciones en todos los ámbitos de la vida de una celebridad. Y claro, no podemos olvidar el factor fan. Los fans de Can Yaman son conocidos por ser extremadamente apasionados y protectores. La forma en que han reaccionado a este discurso revela mucho sobre la lealtad y el apoyo que le brindan. Sus fans a menudo ven más allá de la superficie, buscando entender las motivaciones y las luchas internas de su ídolo. En este caso, muchos de ellos han interpretado sus palabras como un acto de valentía y autenticidad, lo que sin duda refuerza su devoción. Hemos visto algunos ejemplos de cómo las interpretaciones varían. Por ejemplo, si el discurso fue sobre un desamor, algunos lo verán como una señal de su humanidad y empatía, mientras que otros podrían considerarlo poco profesional o innecesario en un evento social. Si fue sobre la presión de la fama, algunos lo admirarán por su honestidad, mientras que otros podrían pensar que está quejándose o buscando compasión. La subjetividad es la clave aquí, y cada persona filtra la información a través de su propia experiencia y prejuicios. Es importante recordar que en la era digital, cualquier cosa que diga una figura pública puede ser grabada, compartida y analizada hasta la saciedad. Lo que pudo haber sido un momento íntimo y espontáneo puede convertirse en un fenómeno público en cuestión de minutos. Esto crea una presión adicional sobre las celebridades para controlar cada palabra que pronuncian. En retrospectiva, el discurso de Can Yaman en esa fiesta ha sido un catalizador para una conversación más amplia sobre la vida de las celebridades, la comunicación, la percepción pública y la influencia de las redes sociales. Ha puesto de manifiesto la complejidad de ser una figura pública en el mundo actual, donde cada acción y cada palabra están bajo el microscopio. En resumen, hemos analizado cómo el discurso de Can Yaman en una fiesta ha generado diversas reacciones, desde el apoyo incondicional de sus fans hasta el escrutinio de los medios y críticos. Hemos explorado las posibles interpretaciones de sus palabras, las repercusiones en su imagen pública y marca personal, y el debate que ha suscitado sobre la vida privada de las celebridades. Es un claro ejemplo de cómo un evento aparentemente simple puede desencadenar un torbellino de opiniones y análisis en el mundo del espectáculo. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Hemos llegado al final de este vídeo dedicado al fascinante discurso de Can Yaman y todas sus repercusiones. Espero de verdad que hayan encontrado esta discusión interesante y reveladora. Me encanta poder compartir con ustedes este tipo de análisis y ver cómo reaccionan ante las noticias más candentes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su interpretación de las palabras de Can Yaman? ¿Creen que las repercusiones han sido justas? Déjenme sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista son súper valiosos para el canal. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle a me gusta. Un simple clic ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que más personas descubran nuestro contenido. También, si creen que a alguien de sus amigos le podría interesar este tema, no duden en compartir este vídeo. Y por supuesto, si aún no están suscritos y quieren seguir disfrutando de este tipo de contenido, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.